Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? 3 de la tarde, puntual. Aquí desde el Instituto de Constelaciones Familiares de Monterrey y te habla María Aurora Garza Reina, directora del instituto. Espero estés muy bien y espero te conectes pronto para poder empezar con este tema maravilloso de palabras con poder. Vamos a tratar un tema excelente el día de hoy. Hay algunas palabras que tienen poder. Hay algunas palabras que nos ayudan y otras que nos destruyen. Y hoy vamos a hablar de eso. Hay que tener en cuenta si lo que voy a decir es más lindo que el silencio. Si no, pues mejor me quedo en el silencio. Hay que cuidar mucho lo que decimos, lo que sale de nuestra boca. Por ahí hay alguna frase bíblica que dice, la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y el poder más grande que tenemos es el poder de la palabra. Con ella bendecimos y con ella maldecimos. Tenemos que conectar nuestro cerebro, nuestra boca y nuestro corazón. Porque la grandeza de la persona está de acuerdo con las palabras que salen de su boca. Y si lo vemos desde la religión católica, desde la señal de la cruz, nosotros utilizamos 3 puntos donde hacemos la señal de la cruz, que es aquí, cerebro, que es aquí, boca, y es aquí, corazón. ¿Sí? Si tú repites, cuando nos persinamos, vemos cómo cerebro, boca y corazón deberían de estar conectados. Porque desde ahí, el grande Dios utilizó las palabras para crear. Y también nos dio ese poder a nosotros. Somos los únicos que tenemos el poder de la palabra. A ningún animal le dio el poder de la palabra. Han hecho estudios con delfines y sus sonidos, con las ballenas y sus sonidos. Se comunican entre ellos. La resonancia que hay en las hormigas, por ejemplo. Como cuando una hormiga encuentra comida, resuena y las otras inmediatamente se mueven. Las abejas pasa lo mismo. Sin embargo, el poder de la palabra solo nos la dio a los seres humanos. Y según los lingüistas famosos, las palabras son solo palabras. ¿Sí? Pueden ser lo que nosotros llamamos malas palabras, no hay tales. Simplemente hay palabras. Lo que sí importa es la intención que yo le pongo a esas palabras. Hola Diana, ¿sí? ¿Qué intención? ¿Con qué intención imprimo yo esas palabras? Porque a veces no importa lo que digo, sino cómo lo digo. Fíjate, según los especialistas, entramos en trance varias veces al día, cuando estamos muy concentrados, cuando conectamos cerebro, mente y corazón, estamos en un trance hipnótico leve, ligero, ¿sí? Cuando comunicamos, estamos en un trance, en una hipnosis leve, en una hipnosis ligera. Y entramos en trance varias veces al día. Y uno de los trances es la comunicación. Cuando yo estoy conectando mente, boca y corazón y estoy comunicando, estoy desde una hipnosis ligera. Y estoy atrapando al que está del otro lado. Esa es la maestría de la comunicación, que yo pueda atrapar al otro. Y cuando yo cuido mis palabras, estoy cuidando la emoción. ¿Sí? ¿Te acuerdas que te dije ayer que la emoción es el pegamento del cerebro? ¿Te acuerdas que te dije que cuando yo le pongo emoción, ¿sí?, a algo, se realiza más fácilmente? Bueno,
Pues entonces cuando yo cuido mis palabras, estoy cuidando mi emoción, ¿sí? Y hay veces que las palabras, la lengua, es lo más dañino que existe. Puedo hacer más daño con la lengua que a veces con armas, porque estoy saliendo desde esa emoción negativa. Por ejemplo, te dije iniciando, las palabras pueden bendecir y pueden maldecir. Esa palabra, que no la quiero repetir, tiene mucha carga emocional y deberíamos de evitarla siempre. Y sobre todo, maldecir a alguien. Esa palabra debe de salir fuera de nosotros. ¿Por qué? Pues porque cuando la decimos y sobre todo la pudiera llegar a decir una madre a un hijo, pues imagínate lo que se imprime en esa persona, ¿sí? Porque esa acción de no bien decir es muy fea y muy fuerte y significa que estás en un momento de rabia, que tu emoción es furia, es rabia. Entonces, según la programación neurolingüística, podríamos cancelarla. Se puede utilizar la palabra cancelar y se puede utilizar un ancla, lo que le llaman en programación neurolingüística un ancla. Por ejemplo, un chasquido de dedos. Si yo puedo conectar, cancelar con el chasquido de los dedos, entonces a veces solo con chasquear los dedos yo ya estoy cancelando, ¿sí? Porque el cerebro es ese genio de la lámpara. Ya lo hemos estado hablando en estos días, ¿sí? Entonces, con el poder de la palabra, con esas palabras que tienen poder, puedo hacer daño a todos los niveles, incluso a nivel país. Cuando decimos, por ejemplo, ese país es muy peligroso. ¿Te acuerdas que Colombia estuvo en algún tiempo catalogado como muy peligroso? Y decíamos, no vayas a Colombia porque es peligroso. Y se quedó y mucha gente sigue pensando que Colombia es peligroso. Ahora México. Hay países que han emitido inclusive alertas de que México es un país peligroso. Entonces esas palabras están haciendo daño. Si no hay, las palabras que se van a salir de ti no son más lindas que el silencio, entonces mejor nos quedamos con el silencio. Porque con esas palabras puedo dañar a alguien, dañar su reputación, puedo dañar su emoción, ¿sí? Puedo dañar imágenes. Una imagen que tiene una persona con palabras la voy a dañar. Y entonces, hablarlo, fíjate, tiene doble poder. Porque hablar es pensar dos veces. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, ¿sí? A veces esas palabras se repiten porque son las que me dijeron cuando yo era niña o niño. Y entonces a mí me maldijeron o a mí me dijeron palabras ofensivas y se quedaron en mi corazón. Y entonces desde ahí salgo. Entonces lo que yo tengo que hacer por medio de métodos terapéuticos es utilizar el amor y la reconciliación para esas personas que desafortunadamente me maldijeron o me dijeron cosas no lindas. Entonces, cancelar nos puede ayudar diciéndolo, utilizando la palabra verbal y el ancla. Si yo digo cancelado, entonces con esa ancla, con ese chasquido de dedos, mi cerebro, que es el genio de la lámpara, puede estar cancelando. Y entonces puede estar eliminando esas palabras dañinas, ¿sí? Hay algunas palabras que tendríamos que evitar siempre y poner mucha atención en cuanto a cómo las decimos.
Dice Isi, si ya no estás viva, esas personas que nos maldijeron, bueno, se puede, por medio de constelaciones familiares, se puede utilizar una constelación y llegar al amor y la reconciliación con esas personas. Fíjate, una palabra que utilizamos mucho es la palabra no. La palabra no anula la frase. Anula la frase, ¿sí? Entonces hay que saber usar la palabra no. ¿Sí? Es una buena palabra. Sin embargo, como el cerebro tiene polaridades, es polar, pues entonces utiliza esos dos lados del cerebro. Por ejemplo, si yo digo, no quiero estar gorda, el cerebro que está en polaridades anula la palabra no. ¿Sí? Y entonces, no quiero estar gorda y el cerebro automáticamente anula la palabra no. ¿Qué crees que se quedó? Quiero estar gorda. Y entonces tendríamos que traspolarlo a positivo. ¿Sí? Por ejemplo, inclusive ahorita con las campañas políticas, si yo digo, no votes por tal, ¿sí? Ahí, como el cerebro anula la palabra no, entonces le estoy dando la orden, vota por tal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evita votar por tal persona. ¿Sí? Evita, yo lo uso mucho en mis cursos. Yo no digo, no te pierdas mi curso, porque entonces la orden es piérdete el curso. ¿Sí? Si tú me has seguido en las redes, pues yo pongo evita perdértelo. ¿Sí? Y entonces el cerebro está dando la orden diferente a usar la palabra no. ¿Sí? Entonces tengo que hablarlo en positivo, tengo que hablarlo en qué quiero, que lo hemos estado hablando en estos días en cuanto a prosperidad. ¿Qué quiero? ¿Sí? Entonces la palabra no va a anular todo, anula la frase. Entonces vamos a tener mucho cuidado para utilizar esa palabra. Vamos a eliminarla y utilizar otras palabras. ¿Sí? Entonces, te la dejo de tarea para que pongas mucha atención en lo que estás hablando. Hay otra palabra que tiene mucho poder y que utilizamos continuamente y que tiene un poder negativo. Es la palabra problema. Y estamos siempre hablando de tenemos problemas. ¿Sí? Esa palabra deberíamos de eliminarla también. Yo no tengo problemas, yo tengo retos, ¿sí? Yo tengo nuevas posibilidades, yo tengo oportunidades, yo tengo esperanza en la vida. Inclusive los maestros no deberían de decirle a los niños, te voy a poner unos problemas de tarea. Ejercicio sería lo correcto, ¿sí? Y la palabra dificultad, difícil, también es una palabra que no deberíamos de usar. Entonces tendríamos que estar cambiando nuestras palabras para cambiar nuestras actitudes y nuestros resultados. ¿Te acuerdas que hace días te hablé de los programas que yo tengo me generan pensamientos y el pensamiento me genera un sentimiento y el sentimiento me genera una acción y la acción me generan resultados? Y fíjate desde dónde viene, desde la programación. Entonces, tengo muy introyectada la palabra no, que ya tengo que empezar a usarla diferente. Tengo muy introyectado, tengo muy metido en mis células la palabra problema. ¿Sí? Que también tenemos que utilizarla en positivo. ¿Ok? Entonces tengo retos, tengo oportunidades, tengo nuevas posibilidades. ¿Sí? ¿Cómo vas con estas dos palabras con poder? ¿Ok? Otra palabra que tiene mucho poder y que desafortunadamente también la utilizamos mucho es la palabra imposible.
y la usamos mucho. Eso es imposible, ¿sí? Eso es imposible. Dice Rebeca, sería conveniente tener una lista de palabras que debemos sacar de nuestro vocabulario. Así es, Rebe. Así es. ¿Sí? Se me cayó una pañoleta que tengo en la lámpara para que no se me reflejen los lentes y se cayó la pañoleta. Pero bueno, seguimos aquí aún con la lámpara así. ¿Ok? Entonces, la palabra imposible bloquea cualquier cosa. Ya el cerebro se bloquea cuando yo digo la palabra imposible. ¿Sí? Y entonces, el cerebro transmite, ¿sí?, a las situaciones la no resolución de los problemas. Entonces, yo tengo que dejar de lado la palabra imposible. Puedo utilizar, es muy retador, lo voy a lograr. O puedo utilizar todavía no. ¿Sí? Es imposible que yo aprenda chino mandarín. Ok, lo cambio por todavía no aprendo chino mandarín. Es imposible que yo me suba a una montaña. Todavía no. Es retador, pero si quiero, lo puedo lograr. ¿Sí? En este momento es un poco fácil. ¿Sí? Porque no voy a utilizar la palabra difícil. La voy a cambiar por poco fácil. Es poco fácil. Sin embargo, es retador. Porque al cerebro, ¿qué crees? Le encantan los retos. Y entonces, cuando yo digo, es un reto, ¡wow! El cerebro se alinea con los retos. ¿Sí? Yo te invito a que lo pruebes. Las matemáticas son difíciles. No. Las matemáticas son un reto. Las matemáticas son una oportunidad. Entonces la palabra difícil la voy a cambiar por poco fácil. Ay, es poco fácil, pero lo vamos a lograr. Isi dice todo, será todo un reto para mí. Exactamente, Isi. Llevamos 3 palabras. La palabra no, la palabra problema, la palabra imposible. ¿Sí? Y hay otra palabra que tiene mucho poder. Hoy te voy a decir unas palabras que son negativas. Después vamos a llegar a las positivas. ¿Sí? Hay otra palabra negativa que también nos genera nos bloquea. Es la palabra tratar. Estoy tratando. Vamos a tratar. Trataré. ¿Sí? Si tú vas a hacer la pipí, ¿vas a tratar de hacer pipí o vas a hacer pipí? Vas a hacer pipí. ¿Sí? Bueno, pues con esa convicción tenemos que hacer las cosas y no tratar de hacerlas. Porque si estoy tratando, ¿sí?, entonces no lo vas a lograr. Vamos a tratar de vernos, no nos vamos a ver. Voy a tratar de cambiar, no vas a cambiar. Estoy tratando de ser mejor, no vas a ser mejor. ¿Sí? Entonces podrías cambiarla por estoy trabajando en ello. ¿Sí? Estamos trabajando en ese destino o en ese propósito. Porque si no se va a quedar en tratar. ¿Sí? Porque fíjate lo que pasa. Cuando yo las repito tantas veces, se vuelven creencias. Y las creencias dañan. ¿Sí? Sobre todo las creencias negativas, por supuesto. Hay unas violaciones del lenguaje, ¿sí?, que se llaman generalizaciones. Por ejemplo, nadie, los, las, jamás, todos, nunca, siempre, nada, ¿sí? Esas son palabras que no tendríamos que usar
a menos de que sean cosas buenas. ¿Sí? Todos los hombres son malos. Todas las mujeres son mandonas. Nadie me quiere. ¿Quién no te quiere? Específicamente, ¿quién no te quiere? Siempre me va mal. Como siempre, nunca me saco nada en la rifa. Entonces las tendríamos que usar para cosas buenas. Yo siempre tengo un ángel de la guarda en mis viajes. ¿Sí? Todas las personas a mi alrededor son buenas personas. Pero ¿te fijas que son generalizaciones que las utilizamos para cosas malas? Y entonces, desde esa generalización, pues claro que me dañan porque se vuelven creencias. Todos los hombres son malos. Se vuelve una creencia. ¿Sí? Nadie me quiere. Y entonces aquí quiero que pongas mucha atención, porque las letras de las canciones van a ser como dardos que se van a quedar ahí en tu corazón. Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusanito, dice por ahí una canción. Y está muy pegajosa. ¿Sí? Fíjate, te voy a decir algo mío. A mí mi canción favorita era, porque ya no quiero que sea, ¿sí? Es Sueño Imposible. Y entonces me di cuenta, dije, a ver, sueño imposible, soñar con amar de verdad. Entonces se queda en sueño y esa era mi canción favorita. Y ahora no, ahora quiero buscar canciones que me aporten y estar muy atenta de lo que está diciendo la canción. Porque las canciones se nos tatúan, ¿sí? Y entonces hay canciones que de verdad dices tú, wow, yo no puedo repetir eso. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque el genio de la lámpara, que es tu cerebro, te da lo que le pides. ¿Y qué le estuve pidiendo? Soñar. Sueño imposible se llamaba la canción, se llama la canción. Pero ya no la quiero cantar. ¿Sí? Porque si no usas bien las palabras, pues tu genio no podrá ayudarte. Entonces hay que escuchar lo que dicen las canciones. Hay que escuchar lo que me dice las noticias, la radio. Y lo vimos claramente ahora con esta situación de pandemia. Dieta mental. Ya no escuches eso. Te está lastimando. ¿Sí? La generalización todos, pues no es cierto. No son todos, son algunos. ¿Sí? Así hay algunos hombres malos, pero no todos. Entonces yo tengo que empezar a utilizar mi cerebro, mi genio de la lámpara, para poner atención en lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Desde programación neurolingüística, la pregunta ¿por qué? Cuando yo pregunto por qué, dicen que se buscan justificaciones. Y dicen los penalistas, si tú preguntas por qué, te van a contestar porquerías. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque no. Son porquerías. Quizás tendría que usar la palabra cómo. ¿Sí? ¿Por qué llegaste tarde? Me dejó el autobús. Y al día siguiente, ¿por qué llegaste tarde? Porque me volvió a dejar el autobús. ¿Por qué llegaste tarde? Pues porque se atravesó el tren. Puras porquerías. ¿Cómo? ¿Cómo tú le haces para llegar tarde? ¿Cómo le hiciste para llegar tarde? Ok, entonces la persona empieza a pensar y dice, ok, es que se me pegaron las sábanas. Entonces la palabra cómo, en vez de preguntar un por qué, sino es cómo le estás haciendo, entonces la palabra poderosa empodera y ya no te justificas. ¿Sí?
Entonces yo te invito a que pongas mucha atención para que el genio de la lámpara, que es tu cerebro, te ayude con estas palabras con poder, ¿sí? Hay otras palabras que también generan muchas situaciones conflictivas en la persona. Y es la palabra deber, tener y tocar. Son unas palabras nefastas. ¿Por qué? Porque llevan a la obligatoriedad. Es que debo, es que tengo que levantarme temprano, es que debo hacerlo, es que me toca hacerlo, ¿sí? Es que deberías ser un hijo bueno, es que tendrías que hacerlo, es que te toca, ¿sí? Y entonces esas palabras generan obligatoriedad. Y esas palabras, ¿qué crees? Quitan motivación. Porque a mí no me motiva tener que levantarme temprano. A mí me motiva, quiero levantarme temprano. ¿Sí? A mí me motiva, haz la tarea y seguido juegas. Y no es tienes que hacer la tarea. ¿Sí? Es que usted debería comprar esto. Eso me obliga. Me obliga a algo y eso me molesta. ¿Sí? Entonces la palabra deber, tener y tocar también son nefastas. Tengo que utilizar el quiero. Quiero comprarlo. Quiero levantarme temprano. No me toca, no tengo y no debería. ¿Sí? Esas palabras tendríamos que borrarlas. Porque entonces yo tendría que poner palabras positivas. Y unas palabras positivas que te voy a dejar con estas es yo decido, yo elijo, yo me comprometo. Esas sí son palabras de poder. Yo elijo ser feliz, yo me comprometo a hacer esto. Yo decido. Y desde yo decido, entonces tengo responsabilidad y lo hago con la responsabilidad correspondiente. ¿Sí? Entonces, recuerda, la palabra no, tu cerebro no la va a registrar. Dilo en positivo. Quiero ser delgada. Quiero un trabajo así o asá. ¿Qué quieres? No lo que no quieres. La palabra problema es una palabra que bloquea tu cerebro. La palabra imposible, mejor es retador, lo voy a hacer. O el todavía no. Todavía no aprendo chino. Todavía no escalo la montaña. Difícil cambiarla por poco fácil. Tiene algo de dificultad, pero lo vamos a lograr. ¿Sí? Y la palabra tratar. Si yo voy a tratar, no lo voy a lograr. Se va a quedar en tratar. Recuerda que las palabras tienen poder. El poder que yo les dé. Si digo una mala palabra o una majadería, ¿sí? A veces la puedo decir sin la intención y causan gracia. Cuando tiene una intención, lastiman. Recuerda, los lingüistas dicen, solo son palabras. No son ni malas ni buenas. ¿Sí? Sin embargo, les puedo poner poder. ¿Ok? Entonces, las palabras que también son nefastas es deber, tener y tocar. Y entonces te invito a que cheques y pongas atención en tu vocabulario. Y si tú utilizas las generalizaciones como todos, nunca, nadie, los, las, jamás, son generalizaciones. Tendríamos que utilizar, ¿sí?, otras palabras que me digan específicamente quién no te quiere. ¿Sí? Porque nadie me quiere. Específicamente, ¿quién no te quiere?
porque las palabras se van a convertir en creencias, ¿sí? Y entonces esas creencias se van a quedar en ti y te van a hacer mucho daño. Las palabras tienen poder, ¿sí? Tienen poder para crear o tienen poder para dañar. Te invito a que pongas atención a tus palabras, a tu diario decir. Recuerda que muchas palabras las decimos en ese trance hipnótico, ¿ok? Y que varias veces al día entramos en trance hipnótico. Y si yo estoy tratando de comunicar, tengo que tener mucha atención en mis palabras. ¿Desde dónde? Desde aquí y desde acá. Y tener conectados esos 3 canales. Y si yo conecto, voy a poner mucha atención en lo que yo esté diciendo, no te va a lastimar. Porque si hablo solo por hablar, entonces voy a lastimar. Como a nosotros también a lo mejor nos lastimaron. ¿Cómo estás con este tema? A mí me encantó. Recuerda que soy María Aurora Garza Reina del Instituto de Constelaciones Familiares de Monterrey. Por favor, comparte el video. No nos cuesta nada, 2 toques con tu dedo índice. ¿Ok? Estoy para ti. Nos vemos mañana con este mismo tema. Vamos a continuarlo. ¿Ok? Recuerda, palabras con poder. Te mando abrazo. Por favor, comparte. Hasta luego.